médicas del Instituto Karolinska, máster en alergología clínica. Gracias, doctora. Gracias. ¿Se me escucha, no? Buenas tardes. Bueno, bien, ese es el tema que vamos a tocar ahora, que es la disbiosis y la dermatitis atópica. Y vamos a iniciar este tema recordando cómo es la estructura de la piel y las bacterias y microorganismos que normalmente hacen parte de la flora comensal que está allí. Aquí vemos esa estructura y aquí podemos ver, bueno, ahí no está apuntando, pero acá podemos ver Malassezia, que es una levadura que normalmente vive en la piel. Tenemos también otros microorganismos como Cutibacterium annes, Corynebacterium y algunos estafilococos coagulasa negativos. Esos son, digamos, unos microorganismos que mantienen la homeostasis en la piel, ya que ellos ayudan a la producción de péptidos antimicrobianos y regulan la inmunidad de la barrera cutánea. Sin embargo, por factores ambientales como la radiación, la polución, los hábitos higiénicos, medicación y antibióticos, estrés físico, uso de cosméticos, el clima y factores del huésped como son unas barreras cutáneas debilitadas por falta de ciertas proteínas de la barrera, esta microbiota puede cambiar. También debemos resaltar que va cambiando por efecto de las hormonas y de la edad y puede llegar a alterarse. Y en el paciente con dermatitis atópica se sabe que está especialmente alterada. Esa microbiota también influye y depende mucho de la producción de ciertos lípidos que son necesarios para la homeostasis en la piel. Entonces aquí podemos ver con un poco más de detalle que en la piel sana estas bacterias producen unas sustancias buenas que se llaman antibióticos, es decir, son moléculas que impiden que otras bacterias patógenas puedan crecer y puedan dañar la piel y se mantienen en un equilibrio, digamos, apropiado junto con los péptidos antimicrobianos sin inducir una excesiva activación de las células inmunológicas que están ya en la dermis, como los mastocitos, los neutrófilos o las células T gamma delta. Pero luego vemos que en el paciente con dermatitis atópica, cuando la piel está no lesional, es decir, cuando está no exacerbado, no tiene una lesión, ya se puede detectar una alteración de esa microbiota. Aun cuando la piel se le ve bien, esa microbiota que está ahí no es normal. Y no es normal porque ustedes saben que el paciente con dermatitis atópica tiene alteración de la barrera cutánea, tiene alteración de ciertos péptidos, tiene alteración de la inmunidad innata. Entonces las bacterias que lo van a colonizar a él son distintas y son, digamos, potencialmente más patogénicas que las que están en la piel de una persona que no tiene dermatitis atópica. Pero observen que esas bacterias están ahí, no están produciendo de pronto los suficientes antibióticos y pueden empezar a reclutar o a influir en la migración de células T a la piel. Cuando el paciente con dermatitis atópica tiene una exacerbación de la enfermedad, tiene una placa eczematosa, sí se puede ver toda la alteración de la barrera que hay allí junto con la alteración de la microbiota. Pueden ver ahí la gran cantidad de estafilococos, que son los que se muestran en color rojo, tanto aureus como epidermidis, pero aumenta más el estafilococo aureus, y esas bacterias van a producir proteasas, toxinas, van a producir superantígenos y que van a activar y van a promover toda la inflamación que ocurre en esos pacientes. Entonces, ya hay varios estudios que han demostrado, digamos, ciertos tipos de bacterias que están aumentadas o alteradas en la dermatitis atópica, y la más importante de ellas es el estafilococo aureus, y también se ha visto aumentos de otras microorganismos en la dermatitis atópica como Cladosporium, Leptoshaaria, de Variomyces, y una disminución de las bacterias buenas que son Cutibacterium annes, Lactobacillus y Burkholderia especies. Entonces, si nos entramos en este tema con un poquito más de detalle, ustedes van a ver que estas señales de las microbiotas van a activar también un receptor, que es el receptor de ALIR hidrocarburos, que está en las células del sistema inmune y en los queratinocitos. Y ese receptor particularmente activa el inflamasoma, que es una molécula que se llama, o sea, son varias moléculas, pero activan una que se llama NLRP3, que es muy inflamatoria. Ese es uno de los efectos que tiene, digamos, la microbiota, y que digamos, este receptor es importante en inhibir esa vía, pero además la microbiota
produce una especie de aldehído que es capaz de inhibir la activación de las alarminas como TSLP. Si esta regulación no se da apropiadamente, estas alarminas van a inducir la inflamación que se observa, por ejemplo, en la dermatitis atópica. Aquí también podemos ver otras interacciones de la microbiota con las moléculas como las quemoquinas CXCL10, que son importantes en el reclutamiento de las células dendríticas plasmocitoides y también son importantes en la producción y en la activación de receptores como el PPAR-alfa. Es decir, no es solamente un solo mecanismo o producir una toxina, sino son varios mecanismos y son varias, digamos, señales que van a contribuir ya sea a que haya tolerancia a los comensales, que haya homeostasis o que se produzca a nivel de la piel esa inflamación. Entonces también se ha visto que esas bacterias que están en la piel pueden producir ciertos de moléculas que están relacionadas con ciertas vitaminas como la riboflavina. Ya les hablaba de el aldehído, que es importante en la regulación de las alarminas y son, digamos, son muy importantes porque dependiendo de esos microorganismos se va a establecer una microbiota que va a permanecer a lo largo de la vida. Esto se ha visto tanto en animales como en seres humanos. Si un animal pequeñito, digamos un ratón neonato a nivel experimental, le colocan una microbiota, y esta mañana hablábamos de cómo era importante el parto natural en los niños porque se colonizan con las bacterias de su madre, esas bacterias van creando unas especies de capas o de poblaciones o de comunidades que van a permitir que otras, es decir, van a excluir otras bacterias o van a asociarse con otras bacterias buenas. Entonces, el animal adulto va a recordar o va a tener muchas de las características de esas microbiotas iniciales y por eso es tan importante cuidar la piel, promover que estas microbiotas no se alteren, sobre todo por el uso indiscriminado de antibióticos, el correcto uso digamos, de los emolientes, ya vamos a hablar un poquito más de eso, pero es la parte clave de que muchas de estas poblaciones se establecen tempranamente en la vida y son las que van a regular tanto las células locales, las células que están en el timo, como las células que infiltran, que son de la inmunidad innata, como las ILC2, y también la generación de células T reguladoras, que son homeostáticas en la piel. Entonces, el objetivo es que nosotros evitemos que en el paciente con dermatitis atópica se forme el biofilm de los estafilococos aureus, que es el punto donde ya los antibióticos y las sustancias que usamos para tratarlos ya no entran, porque ellos forman estos biofilms, aumentando la pérdida transepitelial de agua, aumentando el pH, aumentando la proliferación de estafilococos y produciendo superantígenos y produciendo toda esta inflamación, las citoquinas tipo 2 que ya mencionó la doctora Yaisir. Entonces nosotros no queremos esto, nosotros queremos que el paciente con dermatitis llegue a lo más parecido que es esto, que es la piel sana, en la cual se van a promover la proliferación de bacterias buenas, que se produzcan los antibióticos, que se produzcan los aldehídos necesarios para regular el sistema inmune y que se pueda llegar a lo que es la homeostasis de la piel. Ese es el objetivo del manejo del paciente con dermatitis atópica, que esté lo más parecido a esta lámina que está a este lado y que se puedan mantener bien su microbiota. Esto es importante, muchas veces tenemos que tratarlos porque están, digamos, con un eczema, hay que tratar el estafilococo, hay que colocar antibióticos, no me entiendan que no hay que hacer el tratamiento, sino que mientras el paciente se está manteniendo, hay que utilizar estrategias que ayuden a manejar o mantener una buena microbiota y pasar de de este patrón de microbiota que está de este lado, que es el del paciente con dermatitis atópica, a un patrón de microbiota que se parezca más al del sujeto sano. Y la microbiota también cambia a lo largo del cuerpo, es decir, hay ciertas bacterias que viven más en las áreas más secas, hay otras que están más en las áreas más húmedas, pero en general son distintas entre los dos tipos de pacientes, siendo como la mayor diferencia que hay mucho menos diversidad en el caso de los pacientes con dermatitis atópica comparado con los controles sanos. De esto ya hablamos ahorita, es básicamente lo mismo, pero también quería resaltar acá que la disbiosis y todas estas sustancias producidas por el estafilococo, como las proteasas, los PAMs, las toxinas,
van directamente a afectar a las fibras sensoriales que inervan la piel y van a tener un papel muy importante en lo que es el prurito. Entonces, estas señales pruritogénicas, en las que además del estímulo del estafilococo se produce interleuquina 31, que recuerden es la citoquina pruritogénica por excelencia, la que más produce prurito, eso va a promover en el paciente lo que es el rascado y la sensación crónica de prurito. Entonces, trabajar sobre la microbiota cutánea significa que también podemos ayudar a lo que es el manejo del prurito en ese paciente con dermatitis atópica. Tenerlo presente porque es un aspecto muy importante de lo que afecta la enfermedad. Hay hoy por hoy varias estrategias que se están investigando sobre cómo se puede hacer la modulación del microbioma de la piel. Algunas están en fases muy experimentales, como terapias de fagos o trasplantes de microbiomas. Hay otros que ya nosotros los conocemos como tratamientos, por ejemplo, tratamientos tópicos, moléculas o fármacos biológicos que pueden influir en eso, fototerapia, emolientes, pero quiero hacer especial énfasis en esta parte donde está todo lo que es el tema de los prebióticos, los probióticos y los postbióticos, porque son sustancias que nosotros podemos usar de forma segura en muchas personas, no solamente el paciente con dermatitis atópica que ya está exacerbado, que ya tiene las lesiones, que ya tiene problemas, sino estos niños que llegan a la consulta, a veces llegan por la parte respiratoria. Llegan de pronto por rinitis, llegan de pronto por asma, pero tú le ves la piel, la tienen seca, la tienen llena de puntitos blancos, como una piel de gallina, que se ve que es una piel atópica que grita, yo soy atópico. Entonces, no dejar ir a ese nene así, porque al final, si, como todas estas son enfermedades comórbidas, si no se trata esa piel con la humectación apropiada, los cuidados apropiados, eso puede contribuir al empeoramiento de ambas condiciones, tanto la respiratoria como la cutánea. Entonces, esta parte es para tenerla en cuenta, y es que desde temprano, estos niños atópicos que tienen esta piel, que está en un estado pre-dermatitis atópica, hay que intervenirlos, y en los que tienen dermatitis atópica con mucha más razón. Y enfocarse en eso, en modular esa piel. Hay muchas estrategias que se han descubierto y que se han demostrado. Por ejemplo, el uso de ácidos grasos de cadena corta y sus metabolitos, especialmente el butirato, que son producidos por cierto tipo de bacterias y regulan varios aspectos de la piel sana, y que se han demostrado que están disminuidos en dermatitis, han mostrado que pueden ser importantes. Hay una bacteria, bueno, no es una bacteria, es una levadura que se llama Cluiveromyces marcianus, que es muy importante también y que se ha utilizado, por ejemplo, en Europa en regulación de microbiota. Hay otras estrategias que buscan, por ejemplo, el uso de ácidos grasos, derivados indoles del triptófano, como les mostré antes, fenilalanina. Eso desde el punto de vista de sustancias que son producidas por bacterias y que tienen un valor en el manejo. Ahora, si nosotros nos enfocamos en lo que ya es el tratamiento, yo quiero hacer quiero hacer una mención especial a este artículo que fue publicado el año pasado en Journal of Investigative Dermatology, donde ellos hacen énfasis en que el manejo de la dermatitis atópica, digamos, tiene un gradiente que va de drogas que pueden producir inmunosupresión o inmunomodulación muy dirigida o muy amplia. Entonces, en la medida en que tú utilizas moléculas con un efecto inmunomodulador amplio, como por ejemplo la ciclosporina, vamos a poner ese ejemplo, tú vas a disminuir la inflamación y el prurito, pero esto puede mejorar la barrera, ¿cierto? Pero inhibe la respuesta de la inmunidad innata. Y al paciente se le pueden mejorar los síntomas, pero puede persistir la infección por Staphylococcus aureus. Es más, la bajada de la defensa del paciente con estos tratamientos inmunosupresores amplios te puede condicionar a que se te colonice más con Staphylococcus aureus, y puede llevar a lo que sean las recurrencias de las flares o de las exacerbaciones producidas por estafilococo. Mientras que si tú utilizas metodologías que son más dirigidas, puedes disminuir la inflamación y el prurito, y puedes mejorar la barrera, pero vas a mejorar los síntomas bajando
el estafilococo aureus y modulando la respuesta en la piel, no solo produciendo inmunosupresión. Entonces me pareció muy bonito porque tenemos que pensar en eso. Y en ese sentido quiero resaltar que, por ejemplo, de las terapias inmunomoduladoras que hay en este momento, inmunosupresoras, si se comparan en términos de cómo afectan la relación, por ejemplo, de los firmicutes a las actinobacterias, que es la presencia de estafilococos y estas bacterias así, ustedes ven que solamente este anticuerpo, que es el dupilumab, que es un anticuerpo que va dirigido a la cadena alfa, al receptor de interleuquina 4, es el que puede disminuir eso. Los inhibidores JAK no lo hacen. La ciclosporina no lo hace. Los corticoides sistémicos orales tampoco lo hacen. Entonces, tú puedes regular el estafilococo y los estudios lo han mostrado, no es solamente ese, hay varios, a través de la regulación de la inflamación, toda mediada por la vía 4 y 13, y esa es una de las más importantes para suprimir esa inflamación y restaurar esa microbiota. Eso cuando hablamos, digamos, de los biológicos, y lo estoy trayendo a colación porque sé que hoy en día estamos discutiendo mucho sobre qué vamos a poner, pones UPI o pones un inhibidor JAK o pones UPA, por ejemplo, pero uno tiene que pensar hasta quién es este paciente. Todos esos medicamentos son buenos y hay un paciente para cada uno, pero el punto es quién es este paciente, qué es lo que más le conviene y qué es lo que más le va a ayudar a él con su microbiota, qué es lo que más le va a ayudar a él con su enfermedad, porque las metodologías que son muy amplias o muy inmunosupresoras pueden afectar. Eso por una parte. Pero la otra parte a la que yo me quiero referir es que esta microbiota cutánea saludable, que tiene una comunidad equilibrada de microorganismos y que sufre por esta disbiosis cutánea, necesariamente tenemos que controlar esa disbiosis. Esté el paciente en un estado de severidad como el que estábamos conversando o esté en unas etapas más iniciales. Y como les decía, esto es fundamental con un skin care prebiótico, utilización de probióticos y posbióticos tópicos, utilización de ingredientes equilibrantes en las fórmulas y, digamos, tener en cuenta esa parte. Nunca tenemos suficiente tiempo para hablarle a los pacientes de cómo se tienen que cuidar la piel. A mí me duele mucho cuando yo veo a esos niños con esa piel tan fea y yo le pregunto a la mamá, ¿con qué lo bañas? Me dice, con jabón de coco. ¿Con qué lo bañas? Con asuntol. ¿Con qué lo bañas? O sea, con una cantidad de cosas que la gente inventa para bañarse porque creen que les va a curar o les va a secar las lesiones. Entonces, eso es parte también de nosotros como médicos, explicarle al paciente cómo tienen que cuidarse la piel y finalmente llegar a una restauración y una mejora en la dermatitis atópica, que sea una microbiota equilibrada, una barrera cutánea reparada, una menor inflamación, que al final va a repercutir. Ya en esta última parte de la charla, porque creo que ya me queda poco tiempo, quiero recalcar que las guías nacionales de Azocolderma dice, en esa recomendación dice que se recomiendan que los emolientes sean la base del tratamiento de la dermatitis atópica y siempre se usen, incluso en la forma leve de la enfermedad. Recomendación fuerte, prácticamente 100% de consenso. Entonces, esto es muy importante, instruir a nuestros pacientes en cómo se tienen que cuidar la piel. Y hoy por hoy ya no vale solo con decirle ponte Lubriderm o ponte esto, no quiero hablar de marcas aquí porque hay unas cremas que son muy costosas, pero igual no son tan buenas como otras cremas que pueden ser un poco más económicas. Hay que siempre adaptarse a lo que el paciente puede comprar, explicarle, pero también tener en cuenta que hay unos avances de la ciencia, como por ejemplo hoy sabemos que si tú usas lisados de bacterias en la formulación de la crema o del emoliente que tú vas a recetar, puedes ayudar a que esos lisados activen, por ejemplo, el Toll-like receptor 2, que es un receptor de la inmunidad innata, y que ese Toll-like receptor 2, a través de las vías que hace, permite que en esos queratinocitos y en esas células que están allí se puedan aumentar la producción de péptidos antimicrobianos como betadefensinas, catelicidinas, psoriasinas, se fortalezca la producción de las proteínas estructurales de la barrera cutánea, como esas que están ahí, se refuerce la barrera epidérmica, etcétera, y eso mejore cómo está funcionando esa piel. Entonces, no es solamente ponte una crema, la Lubriderm, la de la revista Natura. No, nosotros tenemos que, y discúlpenme el de la revista Natura, pero yo les estoy diciendo lo que me dicen mis pacientes, que me dicen, yo uso esta, yo uso otra. Entonces, hay que enseñarlos de que tienen que invertir digamos, en productos que
puedan realmente ayudarlos desde un punto de vista científico a mejorar la calidad de esa barrera. Entonces, por ejemplo, hay este estudio, hay varias opciones en el mercado, pero yo me voy a referir a 3 estudios que resaltan el lisado de esta bacteria que se llama Bifidobacterium longum. Esto es una cosa que se estaba estudiando desde hace un montón de años. Este paper fue inicialmente publicado en el 2010. Fueron los primeros experimentos y las primeras observaciones que mostraban que este lisado disminuía significativamente la sensación de picor en la piel de los pacientes que usaban ese lisado, pero además disminuía la liberación de un péptido relacionado con la calcitonina, que es es una sustancia que activa este receptor vaniloide que está sobre las fibras sensoriales tipo C que inervan esta dermis. Entonces ustedes ven que en la medida en que se va aumentando la concentración, se va, o sea, con 3%, se va disminuyendo la liberación de esos péptidos que estimulan esas fibras nerviosas. Entonces estos lisados son capaces de modular, digamos, esa producción. Y luego aparece este otro estudio bien interesante, donde se ve que las funciones de barrera no son que todas las bacterias lo tienen. Aquí decía un doctor esta mañana que juegue por el suelo. Sí, los niños deben jugar en el suelo, pero no son todas las bacterias las que van a tener estos efectos protectores, son ciertas bacterias. Entonces, por ejemplo, aquí se ve, esto es un experimento en el que se mide la conductancia de la membrana de las células, y entonces aquí se ve que la Lactobacillus fermentum no tiene ese poder, porque cuando tú tratas está más alto. Pero tú ves que, por ejemplo, Lactobacillus plantarum, cuando tú tratas, que son las blancas, mejora, y acá ves Bifidobacterium longum, cuando tú tratas, mejora. Entonces, ¿qué sucede? Hay ciertas bacterias que tienen esas características, y con respecto a Bifidobacterium, aquí vemos que la aplicación de esos lisados sobre los queratinocitos aumenta la expresión de claudina 1, claudina 2, ocludinas y zonas ocludens. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que al aplicar el lisado se aumenta la expresión de proteínas de protección de la piel, y además se demuestra que eso es mediado por el Toll-like receptor, porque cuando tú bloqueas el Toll-like receptor, el aumento, por ejemplo, en las claudinas que ocurre si tú colocas el Bifidobacterium longum, se va. Entonces, ¿qué sucede? Que son mecanismos científicos en los que esas bacterias activan la inmunidad innata, actúan sobre las células, mejoran la expresión de proteínas protectoras en la piel. Y acá también les quiero mostrar cómo otro estudio, que fue publicado en otra revista ya más recientemente. Esto es un campo de intensa investigación ahora mismo en dermatología experimental. Por ejemplo, cómo estas bifidobacterias, por ejemplo, combinadas con GOS, que es un prebiótico, más se hace un modelo animal en el que se coloca un agente que produce dermatitis, y luego tú ves que, por ejemplo, la expresión de filagrina, si no tiene un tratamiento, está aquí. Si colocas el agente que induce la dermatitis, disminuye, y luego ves que si colocas el lisado, aumenta, y si colocas el lisado con un prebiótico, aumenta un poco más. Entonces, ustedes pueden ver que estos lisados de Bifidobacterium longum pueden aumentar la filagrina, también pueden aumentar la expresión de otra proteína que se llama loricrina, y aquí ustedes pueden ver en filagrina está coloreada en rojo, cómo va mejorando ahí en esa piel luego del tratamiento. Cuando no tiene el agente está rojo, y luego se empieza a recuperar con la aplicación del lisado. Aquí también podemos ver cómo mejora la piel del animal luego de la aplicación del lisado de bifidobacteria. Luego se ve allá cómo van mejorando los puntajes de la dermatitis, y vemos acá también cómo disminuye la pérdida transepitelial de agua con el tratamiento con la bifidobacteria en las barras grises y azules, y la restauración de la estructura de la piel, como ustedes pueden ver aquí. Miren cómo ya se parece, digamos, más a una piel normal comparado con la que ha sido estimulada con el agente que genera la dermatitis y el contactante. Entonces, para finalizar, nosotros tenemos que resolver el problema de la disbiosis cutánea. ¿Cómo se hace?
atacar la disbiosis, reparar la barrera, controlar la inflamación, reducir el rascado, y eso lo que nosotros esperamos que produzca es que pueda mejorar estas características. Y el paciente ideal son todos los pacientes que nosotros podamos intervenir tempranamente, aquellos con piel sensible, ya los que tienen la dermatitis atópica establecida, los que tienen piel seca, cerosis, eczema, disbiosis, las llamadas pieles atópicas, los que ya han usado corticoides por mucho tiempo, y idealmente debe usarse lo más temprano posible, desde los niños hasta los adultos. El manejo y el cuidado apropiado de la piel es el pilar fundamental para el manejo de la dermatitis. Entonces, en conclusión, existen diferencias notables en la composición del microbioma de la piel entre pacientes con dermatitis atópica e individuos con piel sana. Comprender las interacciones entre el microbioma y las células epiteliales inmunes podría facilitar la identificación de objetivos precisos y soluciones efectivas para la alteración de la barrera epidérmica, en la disbiosis, en la dermatitis atópica. Y los productos para el cuidado de la piel del paciente con dermatitis atópica deben ir enfocados más allá de la humectación. Ustedes van a escuchar acá en el Congreso acerca de varias stands, y hay un producto, hay algunos productos en el mercado nacional, pero hay un producto que se llama Calmalert, que lo pueden conocer y que tiene en su formulación unos lisados que pueden investigar más sobre eso. La idea es que tengamos presente que debemos trabajar sobre la microbiota de los pacientes y su respuesta inmune en la piel. Bueno, con eso culmino. Muchas gracias por su atención.